Bueno, antes de comenzar a hablar de fluidos y termodinámica, vamos a ver un poco unas bases de lo que son las leyes de Newton, porque pues para analizar sistemas en movimiento o con fuerzas, pues ocupamos saber de eso, ¿no? Entonces, como un pequeño repaso de eso, eh, están las tres leyes de Newton, ¿no? Entonces, leyes de Newton. Entonces, la primera ley lo que nos dice es que si tenemos un cuerpo y no lo sometemos a ninguna fuerza, este va a permanecer en reposo si estaba en reposo o con una velocidad constante si ya tenía una velocidad. Entonces, es cuando la suma de fuerzas es igual a cero, la velocidad es constante. El, pues uno de los ejemplos que pues se ve mucho en películas o así, es que en el espacio exterior, cuando a un astronauta lo lanzan afuera de una nave, pues este continúa moviéndose, porque ahí no hay ningún tipo de fuerza, está lejos de la atracción gravitacional de la Tierra, no hay fricción con el piso o con el aire, sino que simplemente continúa su camino, ¿no? O cuando están ustedes jugando en mini hockey o algo así, pues como tiene una cama de aire, eso hace que la fricción se reduzca mucho y el disco puede ir a cierta velocidad constante. Ahora, esto es en un marco inercial. Un marco inercial lo pueden definir con esta misma ley. O sea que si esta ley se cumple, entonces están en un marco inercial. A lo que sería diferente a, por ejemplo, estar en algún camión con todas las puertas, ventanas cerradas y si hay alguien adentro y comienza a acelerar el camión, pues la persona va a sentir que se mueve hacia la izquierda si el camión acelera a la derecha. Y esto no es un marco inercial porque no hay ninguna fuerza sobre esta persona, pero pues el marco del camión que está acelerando no es inercial. Entonces, la segunda ley eh, nos permite relacionar eh, las fuerzas con la aceleración. Ok. Este símbolo, por si acaso, no significa el sumar todas. O sea, si hay una fuerza, pues se suman todas. Mm, La segunda nos dice que la suma de fuerzas sobre un objeto es igual a su masa por la aceleración. Entonces, lo que significa es que para una fuerza dada, mientras mayor sea la masa, pues menor tiene que ser la aceleración. Entonces, la masa es como algo que se opone a cambiar su movimiento. O sea, si ya tiene cierta velocidad, eh, pues se ocupa una aceleración para cambiarla. Entonces, pues por eso también se le llama ley de inercia. Entonces, esto es simplemente una cantidad que hace que se intente mantener, digamos, un cuerpo con la misma velocidad. Entonces, si pasa esto, es velocidad constante. Y si no es igual a cero, pues si hay aceleración. Ahora, esto tiene flechitas. O sea, esto significa que es un vector. Entonces, un cuerpo se puede mover, digamos, para arriba, que le vamos a denotar eje Y, eh, en el eje X y también podríamos añadir el eje Z. O sea, esto es como digamos, las esquinas de un cuarto. Entonces, esta flechita significa que se tiene que cumplir para todas las direcciones. O sea, que la suma de fuerzas en X es igual a M por AX. La suma de fuerzas en Y es igual a M por AY. Y la suma de fuerzas en Z es igual a M por AZ. Y por último, tenemos la ley de acción-reacción, que nos dice, bueno, imagínense que tenemos un cuerpo uno y un cuerpo 2. El Podemos decir que este objeto, si ejerce una fuerza sobre el segundo, le voy a poner F12, significa fuerza que uno ejerce sobre dos. Y significa
la ley de acción-reacción, que va a haber una fuerza y de igual magnitud, pero en sentido opuesto que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo uno. Entonces, esto es F2/1. Y como son de igual magnitud y dirección contraria, lo podemos poner así. F1,2 es igual a menos F2,1. O sea que estos son iguales y el menos nomás indica que cambia el signo. Ok. Pues, pero ok, es importante tener en cuenta que la segunda ley pues es la aceleración de un solo cuerpo. Entonces no hay que mezclar las fuerzas que actúan sobre diferentes cuerpos. O sea, esta, por ejemplo, actúa sobre 2, entonces no la vamos a incluir en la ecuación que es de las fuerzas sobre uno. En cambio, esta sí. Ok. Ahora, ya con esto, habiendo repasado lo de fuerzas, podemos seguir, empezar a hablar de fluidos. Entonces, un fluido, no, ok, eh, fluido. En fluido, nosotros vamos a incluir pues a lo que vendría siendo a los líquidos, tal como es el agua, y a los gases, tal como es el oxígeno, el helio, el hidrógeno. Entonces, aquí van líquidos y gases. Y ya, bueno, aquí hay, podemos poner muchos ejemplos. Eh, Hidrógeno, helio. Y bueno, lo que tienen los líquidos es que tienen mucho mayor densidad por lo general que los gases. Voy a poner el agua nomás. Entonces, pues los fluidos tienen varias características con las cuales los podemos caracterizar. Por ejemplo, podemos hablar de la densidad. La densidad se define como lo denotamos con ρ, es como una P curveada, una letra griega, y es la masa sobre unidad de volumen. O sea que si tenemos aquí un cuerpo, esto puede ser agua, pues simplemente tenemos que pesarlo para obtener su masa y pues medir cuánto mide su volumen. Entonces, para un mismo volumen, algo más denso, o sea, si este es constante, significa que tiene mayor masa, o sea, es más pesado, ¿no? Entonces, si aumentamos del mismo o añadimos algo del mismo material o que esté compuesto por lo mismo, pues vamos a aumentar en algún factor, digamos, ponemos otro de estos, podemos aumentar por 2 su masa, pero va a aumentar por 2 el volumen. Lo que significa que esto no depende de la cantidad que haya del compuesto, del material, sino simplemente de qué está hecho. Entonces, con eso lo podemos, pues nos puede dar una idea de cuánto va a pesar algo, pero pues a mayor compuesto va a pesar más. Ah, Voy a poner, bueno, las unidades, como son de masa, estos van a ser kilogramos en el sistema métrico internacional, que es lo normal que usamos, como metros, segundos, kilogramos. Entonces, esto se mide en kilogramos sobre metro al cubo, porque es volumen. Entonces, algunos valores de referencia que pueden servir es, uno, puede ser el aire, y bueno, aquí voy a poner la densidad es 1,2. Tenemos el agua, este es 1 por 10 a la 3, o sea, 1000. Y bueno, podemos poner el hielo es 920 y bueno, ya con eso. Y esto, bueno, esto es el material y esta es su densidad y está en las unidades que les dije. Kilogramos sobre metro al cubo. Entonces, si se dan cuenta, si agarran un metro cúbico de aire
va a pesar 1,2 kilogramos. Un metro cúbico, pues simplemente imagínense un, en su cuarto, un metro por un metro y pues hacia arriba, o sea, algo así. Un metro y un metro. Entonces, si llenan su aire, en total va a pesar 1 kilogramo, 1,2 kilogramos, pero el agua pesaría mucho más, 1.000 kilogramos. Entonces, por eso, pues podemos decir que el agua es mucho más pesada que el aire. Y muchas veces cuando estamos hablando en algún problema podemos despreciar el aire si estamos hablando el agua, por ejemplo. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, un tubo y tuviéramos una burbuja de aire y aquí agua, pues toda la masa que haya contenida en este tubo va a ser principalmente el agua, porque está del orden de 1.000 veces más. Eh, estas densidades varían un poco, o sea, depende, por ejemplo, el aire, como vamos a ver ahorita, su densidad va a depender de la presión a la que esté y la temperatura. Entonces, pero pues esto es como a niveles normales, como lo son a presión atmosférica a nivel del mar y a temperatura ambiente. Mm, ok. Entonces, ahora vamos bueno, en general, pues el aire lo pueden comprimir, lo pueden expandir, simplemente poniéndolo en un lugar en un contenedor con mayor volumen. Pero hay materiales como lo son el agua que son muy difíciles de comprimir, que necesitan mucha fuerza, mucha presión para lograr que reduzca su volumen una misma cantidad. Por ejemplo, si tienen, no sé, un trozo de plastilina, lo pueden deformar muy fácil y hacer que cambie su volumen. Y la masa va a ser constante porque es la misma cantidad de plastilina. Entonces, ahí sí pueden cambiar su densidad, pero en el agua es muy difícil hacerlo. Entonces, esto se le llama que es un fluido incompresible porque no lo pueden comprimir. Si se dan cuenta, el hielo tiene menor densidad que el agua y esto permite que, que pueda flotar el hielo sobre el agua. O sea, generalmente cuando es algo sólido, suele ser más denso que los líquidos y los líquidos suelen ser más densos que los gases. Entonces, el agua evaporada pues va a ser menos densa que el agua líquida, pero con el agua pasa algo extraño que el sólido no es más denso, sino que es menos. Y ahorita vamos a ver que algo menos denso, un fluido menos denso en uno más denso, va a flotar, como lo es el hielo en el agua. Entonces, vamos a hablar también de otra cosa que nos permite, eh, que nos sirve para extraer los fluidos, que es la presión. Sí. Entonces, esto lo podemos ver con un objeto. Si a un objeto le añadimos una fuerza, no es lo mismo añadirla por ejemplo, empujarlo en una parte de su superficie que aplicarle esa misma fuerza en, en un pedazo más pequeño. Entonces, si esto tiene un área, le vamos a llamar delta A, y pues le ejercemos alguna fuerza delta F, entonces la presión la vamos a definir como delta F en delta A, donde esta fuerza va a ser normal a la superficie. En los líquidos, por ejemplo, vamos a imaginar no sé, alguna corriente de agua. Generalmente las fuerzas que hay en un líquido que ejerce van a ser normales. O sea, por ejemplo, si ponemos aquí una caja, eh, las fuerzas no van a ser tangenciales, sino que van a ser normales. O sea, tienden a comprimir los objetos que pongan. Entonces, sí existen fluidos los cuales hay una fuerza tangencial. Por ejemplo, cuando algo es muy viscoso, pues tiende a arrastrar el, el líquido al objeto junto consigo.
pero vamos a suponer que no son viscosos ni nada, o sea, que no los jalan tangencial, sino que es todo normal. Entonces, bueno, aquí le voy a anotar así, normal. Y bueno, por ejemplo, pues cuando clavan algo, pues no es lo mismo golpear con una misma fuerza en una superficie grande que en una pequeña. En una pequeña, como puede ser cuando se martilla un clavo, pues es un área muy pequeñita y hay mucha presión sobre un objeto, como lo puede ser una tabla de madera. Entonces, esto hace que tienda a abrirse más fácil. Las unidades de esto son pascales. Los pascales no se anotan así y es igual a newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de esto. Las unidades de fuerza son newton, lo voy a poner aquí. Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, donde esta es la masa y esta es la aceleración. Okay. En general, hay, bueno, como estamos nosotros en la Tierra y hay una atmósfera y en todo esto hay aire, estamos sometidos a una presión que varía un poco con la altura. Pero a nivel del mar, la presión que existe es la presión atmosférica, igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Es por eso que cuando, por ejemplo, en una cámara de vacío, o sí, en un contenedor que le hacen vacío y quitan el aire, pues si ponen algún material que se puede comprimir como un malvavisco o algo de foamy, pues tiende a expandirse, porque al aplicar el vacío, esto pues estamos quitando la presión atmosférica que tiende a comprimir a los objetos. Bueno, entonces ya con esto ya podemos sacar algunas relaciones. Bueno, con esto y con lo de fuerza. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a imaginarnos un líquido, como lo puede ser el agua, en un contenedor. Entonces el agua va a estar hasta aquí. Y entonces para estudiar cómo es la presión en función de la altura, nosotros ya sabemos por experiencia que pues mientras mayor se hunde algo en un fluido, pues mayor es la presión. Vamos a pensar en un pedacito de agua plano. O sea, es algo así y tiene un espesor muy pequeño. Entonces, esto va a tener cierta área A y va a medir de espesor, le podemos llamar un dz o delta z. Le voy a poner delta z. Entonces, pues analizando bueno, primero, la presión va a depender de la altura. Entonces, algo que esté a la misma altura tiene la misma presión, porque pues está a la misma profundidad. Entonces, analizando este pequeño trocito de agua, vamos a ponerlo así. Entonces, las fuerzas van hacia acá, en dirección normal, los tienden a comprimir, y por abajo también. Y también por todos los lados, o sea, estos hacia la derecha, hacia la izquierda, por la parte de atrás y por la parte de adelante. Pero estas fuerzas, o sea, la fuerza neta que viene para acá y para acá se cancelan. La que viene para acá y la que viene para acá también se cancelan, o sea, son iguales. Pero lo que nos interesa son las fuerzas de arriba y abajo, porque estas no son iguales. Porque si vemos la sumatoria de fuerzas, como es un pedazo de agua que está simplemente estático, la suma de fuerzas es cero. Entonces, voy a poner suma de fuerzas en Z, vamos a decir que esta es la dirección Z, es igual a, esta lo vamos a llamar eh, la presión P1 y la presión P2. Entonces,
Esto tiene que ser igual a cero para que esté en equilibrio. Entonces, la fuerza que hay neta, esto va a ser igual a eh, P2 por el área menos P1 por el área. Y hay una tercera fuerza que está actuando, que es la gravedad. Entonces, esto es menos mg. Entonces, bueno, la gravedad, pues, ejerce una fuerza constante que es la masa del objeto por g, donde g es la aceleración gravitacional, igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta masa la podemos calcular con lo que ya habíamos visto de la densidad. Entonces, una, bueno, lo voy a poner más abajo. La, la masa entre el volumen es igual a la densidad. Entonces, despejando esto, tenemos masa es igual a ρ por v y el volumen lo vamos a poner en términos de las dimensiones que conocemos, que es el área y el espesor. Entonces, esto es simplemente A por delta Z. Entonces, lo que tenemos hasta ahorita es P2, 0 es igual a P2 por área menos P1 por el área menos rho a delta Z por G. Entonces vemos que en la ecuación aparece el área en todos los lugares, entonces lo podemos eliminar. Y lo que tenemos es eh, P2 menos P1 es igual a rho G delta Z. Entonces, si esto lo hacemos algo muy, muy delgado, podemos decir que eh, esta delta Z lo vamos a llamar dz. Simplemente significa que es algo muy pequeño. Entonces, delta Z lo tenemos a dz. Y P2 menos P1 es un cambio en la presión. Entonces, eh, aquí es, bueno, tal vez debía haberlo llamado al revés, pero aquí es una presión abajo y aquí una presión arriba. Entonces, el P2 menos P1, bueno, P1 menos P2 vendría siendo la diferencia de presión debido a la altura. O sea, aquí es la presión arriba y la presión abajo. Entonces, lo voy a escribir de esta forma, menos P1, eh, ok, P1 menos P2 es igual a menos rho G delta Z. O sea, nomás le cambié el signo. Y entonces dijimos que esto era igual a delta P menos rho GZ. Delta P, perdón, igual a menos rho G delta Z. Ahora, podemos despejar esto y decir delta P entre delta Z es igual a menos rho G, donde rho pues, va a depender del líquido que pongamos, como lo puede ser el agua, y G la gravedad. Entonces, vamos a decir que el delta Z, el espesor, lo hacemos muy pequeño, o sea, casi como si estuviéramos tomando una lámina. Entonces, la presión también va a cambiar muy poco, porque estamos cambiando muy poquito de altura. Entonces, esto lo vamos a convertir en una derivada. Derivada simplemente significa que el delta Z lo estamos haciendo muy pequeño. Entonces, esto se nota como límite de delta Z cuando tiende a cero, de delta P, delta Z, y esto simplemente se expresa así. De Z es igual a menos rho G. Entonces, esto es lo que se le conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática. Y aquí está expreso como derivada porque la G puede cambiar o la ρ puede cambiar a medida que cambiamos en el fluido. Pero pues para alturas eh, cercanas en la Tierra no cambia la gravedad, a menos que se vayan muy, muy lejos. Entonces, y si tomamos un líquido incompresible como lo es el agua, pues no nos tenemos que preocupar de eso y podemos decir delta P entre delta Z es igual a menos ρg, porque estos son constantes.
Entonces, esta ecuación es muy importante y la voy a encerrar. Otra forma que se suele poner es así. Podemos poner, como habíamos dicho, P1 menos P2 es igual a menos rho g delta z. Y entonces, volviendo a cómo está el dibujo, aquí era una altura, bueno, aquí vamos a poner que es Z1 y Z2, y habíamos puesto P1 y P2. Entonces, podemos tomar Z2 y P1 donde sea, pero lo podemos tomar en, digamos, en la superficie del fluido. Entonces, esto es así. Y en la superficie del fluido eh, tenemos que hay una presión P0 que puede ser debido a la presión atmosférica o si estuviera esto sellado, pues P0. El caso es que hay una presión ahí cualquiera debido a la atmosférica, que hay alguna otra cosa haciendo que haya una presión. Y entonces vemos, podemos colocar nuestra referencia, poner que Z2 es igual a cero. Entonces, vamos, en Z2 el P0 corresponde al P1. Entonces tenemos P0, P0 menos el P2, le voy a empezar a llamar P nomás, es igual a menos rho g delta z. Delta z es igual a cero menos eh, 0 menos Z1. Y Z1 eh, pues es un número negativo. Entonces, Z1 lo voy a llamar menos H, donde Disculpa, sí, me fui por un segundo. ¿Qué significaba la P? es simplemente la presión, o sea, Ah, la ok. unidad de fuerza sobre aire. Muchísimas gracias. No hay problema. Entonces, ah, como Z, si este es el cero y esta es alguna, pues va a corresponder a un número como menos 10 centímetros, menos algo. Entonces, mejor le vamos a llamar H a la profundidad y lo vamos a notar como eh, menos Z1, para así nomás tener puro valor de cuánto es la profundidad. Entonces, eh, esto es, tenemos P0 menos P es igual a menos rho g y menos z es simplemente la profundidad. Entonces, podemos cambiarlo así. P menos P0 es igual a rho GH. Y por último, ya despejando, tendríamos P es igual a P0 más rho GH. Entonces, muchas veces les presentan esta ecuación y aquí podemos ver cómo va cambiando la profundidad, la presión en términos de la profundidad. O sea, si hay una presión aquí al inicio, eh, pues la presión va a ir aumentando de forma lineal y pues depende de la densidad del líquido y la gravedad. Y tiene sentido porque pues mientras más denso es el líquido, pues mayor presión se van a encontrar al sumergirse en ese líquido. Y pues si estuviéramos en un planeta con mucho mayor gravedad, podríamos pensar como que el líquido está mucho más aplastado o comprimido debido a la fuerza de gravedad y por lo tanto también sería mayor la presión. Pero en general, este pues es simplemente densidad del fluido. Aquí lo hicimos como para un líquido como para el agua, pero también puede ser el aire. Pero vemos que como para el aire este rho es muy pequeño, no va a ir cambiando mucho la presión. O sea, si la presión esta P0 es grande y el rho es pequeño, como en el aire, pues simplemente es algo muy constante. Esta es la gravedad y este es profundidad. Y ya, esta es una presión que puede ser presión atmosférica, por ejemplo. Si algo está al aire libre, hay una presión atmosférica, pero si está sellado, no, porque la tapa
con lo que está sellado soporte esa presión. Y entonces aquí la presión P0 es igual a cero. Entonces vemos también que la presión solo depende de la profundidad del líquido. Sí. No. Entonces, la, como la presión solo depende de la profundidad del líquido, podemos tener, digamos, algo así, un contenedor. O sea, puede tener alguna forma extraña. Pero lo importante es que a la misma profundidad, digamos, aquí y aquí, las presiones van a ser iguales. Eh, con, con eso, por ejemplo, puede funcionar un elevador hidráulico. Por ejemplo, podemos poner aquí, eh, ok, podemos poner algún líquido y aquí poner ejercer cierta fuerza. Entonces, si aquí se ejerce una fuerza, la presión va a ser fuerza sobre área. Aquí se ejerce una fuerza 1 y esto es un área A1. Entonces, si de otro lado, a la misma altura, ponemos un área mayor, como la presión es igual, si ponemos un área A2 más grande, tenemos que F1 entre A1 tiene que ser igual a F2 entre A2. Y como este es más grande, el F2 tiene que ser más grande. Entonces eso puede servir, por ejemplo, para elevar un carro. Pues simplemente ejercer una fuerza en un área más pequeña. En el fluido, la presión va a hacer que, bueno, el fluido va a hacer que la presión sea igual aquí y aquí. Y por lo tanto, como el área es mayor aquí, la fuerza va a ser mayor y va a levantar un carro, por ejemplo. Ok, entonces, otra cosa que podemos hacer, no sé, digamos, para medir la presión atmosférica es poner algo como esto. Vamos a poner en algún contenedor que esté abierto de esta forma. A ver, voy a poner algo así. Entonces, aquí está abierto al aire libre, excepto en este punto. En este punto vamos a sellar. Entonces, si aquí hay líquido, bueno, aquí podemos ver esta, algo así. Entonces, si ponemos líquido, la presión aquí va a ser igual a la presión atmosférica, porque está al aire libre. Y pues el aire, la presión en todo esto es ATM. Eh, Aquí sí lo puse. Entonces, aquí arriba la presión es cero porque está sellado. Entonces, el hecho de que haya una presión atmosférica va a hacer que el líquido suba por aquí. Entonces, ¿cómo calculamos la presión atmosférica? Pues simplemente podemos decir, en este punto, P0 igual a cero. Y a cierta profundidad H, la presión, como la presión a la misma altura es igual, pues tiene que ser la presión atmosférica. Entonces, podemos poner presión atmosférica, que es en este punto, es igual a P0, que es la presión en este punto, o sea, cero, más ρGH. Y H es la profundidad que sea desde aquí a aquí. Y eso se puede medir. Entonces, esto es simplemente ρGH. Y ya, pues haciendo algo como esto y midiendo qué tanto se eleva el líquido, podemos medir la H y ya medir la presión atmosférica. O también podría servir, como ya sabemos la presión atmosférica, podría servir para medir la densidad de algún líquido, o sea, el ρ. Mm, ok. Ahora ya podemos empezar a hablar. Ok, eso es sobre presión eh, y de cómo va cambiando a través de un líquido.
Podemos hablar sobre la fuerza que ejerce un líquido sobre un objeto, porque nosotros sabemos que si ponemos, por ejemplo, una pelota de playa en el agua, esta va a tender a flotar, o si ponemos hielo. En cambio, si ponemos otras cosas, como lo pueden ser algún pedazo de hierro o algo pues muy denso, va a tender a hundirse. Entonces, para analizar eso, vamos a nomás como nota, esto de que a la misma profundidad las presiones son iguales es el principio de Pascal. Pero ahora vamos a ver la fuerza de flotación. Fuerza de flotación. Entonces, para esto vamos a imaginar primero que tenemos algún líquido, supongamos el agua, para no batallar. Entonces, vamos a poner aquí algún objeto, puede tener cualquier forma. Entonces, ya vimos que la fuerza va a ser normal a la superficie del objeto. O sea que si el objeto es algo así, la fuerza va a ir en dirección normal. O sea, así. Entonces, aquí ahí va a haber una fuerza, pero la fuerza va a depender del área que tenga el objeto y el área depende de, o sea, de su forma. O sea, no importa qué material sea este. Y va a depender de la presión, porque acuérdense que la presión es igual a la fuerza normal entre el área. Entonces, aquí va a haber una fuerza debido a la presión, una fuerza, pero solo depende pues de la forma y la presión, pero la presión no depende del objeto, depende del líquido, de su densidad y a la profundidad a la que se coloque el objeto. Pero lo importante es que no depende qué material sea este. Entonces, un caso muy sencillo que podemos decir cómo es la fuerza es el agua. Si llenamos esto con agua, está en equilibrio y tenemos que la fuerza de empuje debido a estas presiones, o sea, estas fuerzas se van a sumar y van a tener una fuerza neta y la vamos a llamar fuerza de empuje. Fuerza de empuje menos la fuerza de gravedad es debido a este pedazo de agua es igual a cero, porque el agua cuando está en el mismo agua pues está en equilibrio, no se mueve, es parte del mismo líquido. Entonces la fuerza de empuje, como solo depende de la forma del objeto, no importa qué tipo de material pongamos aquí, puede ser un pedazo de madera, un pedazo de hierro, la fuerza de empuje va a ser siempre igual. Entonces la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Entonces, eh, si el objeto no estuviera totalmente sumergido, pues aquí la única fuerza que habría es debido al pedazo que está sumergido. Entonces, por eso está el líquido desplazado, porque si hay algo aquí, pues lo que se desplazó del líquido fue esta parte. Entonces, muchas veces lo vamos a poner así, por ejemplo, vamos a poner alguna esfera de algún material y este material va a tener, bueno, hay cierto, o lo voy a poner más para. Ok, entonces, el material tiene cierta densidad y tiene cierto volumen. Entonces, pero está desplazando aquí algún volumen, aquí, que es, le vamos a llamar VD, de volumen desplazado. Entonces, la suma de fuerzas es la fuerza de empuje más la gravedad. Entonces, suma de fuerzas, que va a ser masa por aceleración, es igual a la masa del objeto. La masa del objeto lo podemos calcular con su densidad, ρ, y volumen. Eh, bueno, esto va a ser la fuerza de empuje menos su peso. Y esto es ρ por v, que es su masa por la g. Y la fuerza de empuje es el peso del líquido desplazado. Le voy a poner una L para diferenciar.
L. Entonces, esto es igual a ρ del líquido por volumen desplazado por G menos ρ VG. Y este ya es el objeto que coloqué. Entonces, de aquí vemos que si algo está totalmente sumergido, entonces el volumen desplazado es igual al volumen del objeto porque está totalmente sumergido. Entonces, va a depender de la densidad si flota o no. Si la densidad del objeto es mayor que la del líquido, esto va a ser negativo y la fuerza va a ir hacia abajo, la fuerza neta. Pero si la densidad del objeto es menor, va a ganar la fuerza de empuje, porque este es mayor. Entonces es por eso que algo menos denso flota en algo de mayor densidad. También pasa para el aire, por ejemplo, como los globos de helio. El helio, la densidad es menor, entonces van a flotar, pero, eh, pero pues es más difícil conseguir algo que sea más ligero, menos denso que el aire. Pues entonces, por eso lo estamos viendo con el agua. Entonces, vamos a poner aquí rápidamente un ejemplo, que es, eh, vamos a suponer que tenemos una estatua sumergida en un líquido. Se tiene aquí una estatua. Entonces, esta se amarra a una cuerda que hay una tensión T. Entonces, esta estatua está hecha de oro, como bueno, el oro tiene una densidad de 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro al cubo. Y vamos a decir que su, que su masa es de 15 kilogramos. Ahora, también sabemos que la densidad del agua es de aproximadamente 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros al cubo. Entonces, si quisiéramos calcular con qué tensión tenemos que sostener tenemos que hay que tener el cable para sostener la estatua. Simplemente, como está sostenida, o sea, está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a cero. Y las fuerzas son la tensión más la fuerza de empuje menos el peso del estatua. Y esto lo podemos escribir como, bueno, T va a ser entonces el peso de la estatua menos la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje es el peso del líquido desplazado. Entonces, eh, tenemos T es igual a eh, mg menos la fuerza de empuje, que es igual a ρ del agua por el líquido desplazado, pero el líquido desplazado es igual al líquido, al volumen del estatua. Entonces, porque está totalmente hundido. Entonces, esto lo podemos calcular de aquí. Rho del oro es igual a M entre volumen. Entonces, el volumen es igual a masa entre Rho del oro, o sea, la densidad. Y eh, aquí, ya con eso pueden calcular el volumen. Si lo calculan en la calculadora, o sea, nomás es meter estos números, les queda que es igual a 7.77 por 10 a la menos 4 metros al cubo. Lo voy a poner aquí. Entonces, esto es igual al el volumen desplazado de su V y G. Entonces, lo puedo escribir así. Esto es igual a M menos rho A por V. ¿Por qué? Y ya, ya tenemos el rho A, el V y el M. Y ya el G, pues sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y de nuevo, si esto lo ponen en la calculadora, les tiene que dar eh, que la tensión tiene que ser igual a 139 newtons. Ya, eso es lo que se necesita para sostener este estatua. Entonces, la cosa es nomás
hacer una suma de fuerzas, si van para arriba es positivo y si van para abajo negativo, o lo pueden escoger al revés, pero escoger una dirección positiva, una negativa, sumar las fuerzas y si está en equilibrio, pues está en cero. Entonces, cuando está sumergido en un líquido, pues hay que tomar en cuenta la fuerza de empuje. Eh, eh, bueno, esto es lo que vamos a ver respecto a al tema de fluidos. Entonces, fue necesario repasar las leyes de Newton para poder hablar de fluidos en cosas como esta, que es la fuerza de flotación. En- entonces, si algo es más ligero, va a flotar y mientras más ligero, menos volumen va a desplazar. Porque mientras más ligero, eh, si este es menor y el volumen desplazado es menor. Entonces también se llama principio de Arquímedes, porque hay una historia de que eh, un rey quería saber si una corona estaba, que le habían regalado era totalmente hecha de oro o le habían mezclado otros metales para hacerla más barata. Entonces la manera de analizar de Arquímedes esto fue con un líquido y vio cuánto líquido desplazaba una corona hecha totalmente de oro y la que le habían regalado. Entonces, la cantidad que se desplazaba de agua era diferente porque, bueno, era diferente si era diferente material. Y si era diferente material, pues es diferente oro. Entonces, con eso se podía ver si era de oro totalmente o no. Ok, vamos a ahora empezar a hablar sobre termodinámica. Entonces, en termodinámica tenemos varias cosas que nosotros, con lo que nosotros estudiamos algún gas o algún fluido. Bueno, muchas veces en problemas de termodinámica se van a encontrar más con gases y en estas cosas con líquidos, pero pues es en general para fluidos. Entonces, em, de nuevo tenemos la presión, como lo puede ser la presión en una olla, ¿no? Que cuando están cocinando, pues tiene aire y lo están calentando y hay cierta presión. Luego, el volumen, porque, bueno, ustedes ya habrán notado que algo, si lo comprimen mucho, va a tender a tener más presión. Y otra cosa es la temperatura. La temperatura eh, pues es algo que normalmente sentimos que fluye de cosas a mayor temperatura, a menor temperatura, fluye energía. Por ejemplo, vamos a poner aquí un objeto A y un objeto B. Entonces, si TA, la temperatura este es mayor que TB, va a fluir calor hacia el más frío. Como lo puede ser, pues, en una estufa tienen fuego y el que está, pues, caliente y tiende a calentar lo que tengan ahí cocinándose. O cuando tienen algo con hielos, o sea, si ponen, no sé, en contacto su mano con el hielo, su mano está más caliente y va a tender a transferir la energía al hielo y eso va a hacer que se caliente y se derrita. Pero en general, bueno, la temperatura, lo vamos a asociar con el movimiento de las moléculas, porque pues las sustancias eh, o cualquier material está hecho por moléculas y estas moléculas pueden tener una energía cinética, lo que significa que se mueven mucho. Entonces, si es mayor esta energía cinética, va a tener mayor temperatura. Pero pues nosotros no vamos a medir molécula por molécula, sino que vamos a agarrar como todo el bonche y ver a nivel macroscópico, no microscópico, y lo que vamos a medir es la temperatura. Entonces, la presión ya sabemos que se mide en pascales, PA. El volumen se mide en metros al cubo. Y la temperatura normalmente la miden en grados Celsius. Entonces, lo que tienen los grados Celsius es que a la temperatura 0 C,
se, se congela el agua y al 100 se evapora. Entonces son dos números fáciles de recordar 0 y 100, y lo que pasa es que uno se congela el agua y en el otro se evapora. Pero nosotros no vamos a usar eso, sino que vamos a usar los Kelvin. Entonces, nosotros podemos usar cualquier unidad que queramos para medir cualquier cosa. Por ejemplo, la distancia la podemos medir en metros, en pies, pulgadas, pero lo que representa es una longitud. Entonces, podemos hacer lo mismo que la temperatura. Y lo que tiene especial los Kelvin es que eh, si restan 100 grados Celsius menos eh, 0 grados, es lo mismo que restar 100 Kelvin que 0 Kelvin. O sea que dos intervalos de temperatura en ambas unidades es el mismo intervalo. O sea que si calientan 100 grados algo, es lo mismo que calentar 100 Kelvin. Lo que cambia es el punto de referencia. Entonces, aquí el cero era el punto donde se congelaba el agua. En cambio, el cero Kelvin lo que representa es lo más frío que puedan tener. Entonces, eso se puede lograr, bueno, como habíamos dicho, de que la temperatura está asociada a la energía de movimiento de las moléculas, pues cuando esto lo enfriamos, las moléculas tienden a ir más lento. Y cuando están totalmente quietas, pues esto ya no puede estar más frío. Y eso es lo que corresponde al cero absoluto. Entonces, cero Kelvin es el cero absoluto. Es lo más frío que pueden tener. Y la forma de relacionar temperatura de Celsius a Kelvin tiene una temperatura, está en grados Celsius, lo voy a poner así. Simplemente le tienen que sumar 273 y les va a dar la temperatura en Kelvin. Entonces, si la temperatura es el cero absoluto, es cero, entonces para que esto sea cero, la temperatura en grados Celsius tiene que ser menos 273 grados Celsius. Y ese es el cero absoluto en grados Celsius. Ahora, normalmente si tenemos, por ejemplo, algo a temperatura ambiente, como lo pueden ser 20, 30 grados Celsius, pues significa que está a 293 grados Kelvin. O sea que aproximadamente en 300 Kelvin es la temperatura ambiente. Ah, ahora, podemos estudiar eh, los gases con una relación que es la ley del gas ideal. Entonces, no todos los gases lo cumplen y a temperaturas muy frías o muy calientes tampoco se cumple, pero en general, si tenemos unas condiciones normales, esta ecuación es válida. Ley del gas ideal. Entonces, en la ley del gas ideal, simplemente son varias relaciones experimentales que pues se fueron obteniendo y se juntan en una sola ecuación, que es PV es igual a nRT. Entonces, aquí representa presión y esto representa volumen. Este es el número de moles. Ahorita lo vamos a ver mejor. Esta es una constante, que es constante del gas ideal. Y esta es la temperatura. Como nota, aquí cuando restamos dos temperaturas, vemos que restar T2 menos T1, pues como si lo queremos en Kelvin, solo es sumar 273 y aquí es más 273, pues este se elimina. Y por lo tanto, pues vemos lo que hemos dicho, que era que el intervalo de temperaturas es el mismo, lo que es el punto de referencia desde que medimos la temperatura cero. Entonces, ¿qué significa esto? Imaginemos que tenemos un contenedor con gas, como lo puede ser el hidrógeno, helio. Bien, entonces, en la ley del gas ideal lo van a utilizar, se le va a decir que es un gas ideal si la cumple. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el aire, pues el normal,
el hidrógeno helio lo vamos a tomar como que es un gas ideal. Entonces, aquí pues está el aire y tenemos un cierto volumen. Imagínense que vamos a mantener esta caja a cierta temperatura. Entonces, si aumentamos el volumen, estamos dejando que el aire pues se expanda y esté en más lugares. Entonces, la presión no va a ser tanta. En cambio, si lo comprimen, si ponen todo el aire aquí, pues la presión va a aumentar. Entonces, si esto aumenta, este disminuye, y si este disminuye, este aumenta. Entonces, esto es lo que significa el que haya un PV aquí. Ahora, eh, R simplemente es una constante que tiene que ver con las unidades que usemos. El N es el número de moles. Esto nos indica la cantidad de sustancia algo. Entonces, pues se puede ver claro que si se aumenta el doble a la cantidad del aire al doble, pues va a aumentar al doble el volumen. Y si lo mantienen a un volumen fijo, pues es como si tuviéramos aquí cierto volumen y aumentáramos, pusiéramos el aire en el doble de la cantidad, pues va a haber mayor presión. O sea, el aire va a golpear las paredes, eh, pues las va a golpear de forma más fuerte. Entonces, la presión aquí en un gas, pues significa eso, que está golpeando las paredes y hay cierta presión. Entonces, por acción-reacción, la pared también ejerce cierta fuerza sobre el gas. Y ahora también, pues, saben por experiencia que si calientan algo, o sea, le aumentan su temperatura, va a aumentar su presión, como lo es pues, en una olla a presión, o, o si no, va a aumentar su volumen, como cuando calientan un globo, o los globos cuando los calientan que vuelan, pues es que aumentaron su volumen. Eh, entonces, pues como son tres variables, o sea, está la presión, el volumen, la temperatura, eh, pueden hacer que cambiar la temperatura, ya sea cambiando el volumen o la presión. Entonces, podemos describir varios tipos de procesos y estos pues tienen nombres que son relativamente fáciles de acordarse, porque uno es isobárico, que significa que la presión de un gas es constante. Presión constante. Entonces, iso es de igual y bárico, pues de presión como un barómetro. Entonces tienen isocórico, que significa volumen constante, y tienen isotérmico, que significa temperatura constante. Una forma útil este, de analizar este tipo de procesos es usando un diagrama que le vamos a llamar PV. Entonces, imagínense que tienen un gas que se expande de forma isotérmica. Entonces, si este aumenta, la presión disminuye. Entonces, la T es constante. Entonces, esta es una constante, T constante, y este simplemente es el número de aire que hay, bueno, el número de moles. Entonces, PV es igual a constante y P es igual a una constante entre V. Esto es lo que corresponde a una hipérbola. Entonces, si se expande de forma isotérmica, se va a ver algo así. Acuérdense que una hipérbola, pues, va algo así, ¿no? Entonces, nomás es cambiar tantito la forma. Luego, bueno, vamos a decir que fue de aquí a aquí. O sea, aumentó su volumen y disminuyó su presión. Luego podemos calentarlo o hacer algo para que aumente su presión de forma de forma isocórica. O sea, algo así. Este era el punto uno, 2. Lo calentamos o hacemos algo para que aumente su temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura y el volumen es constante, va a aumentar la presión. Entonces, va a ir algo así. Y ya pues algo isobárico sería pues algo con presión constante. Entonces,
Este y el proceso adiabático, ahorita vamos a hablar más de él, es que el calor que se le transfiere es cero. Vamos a denotar U igual a cero. Entonces, bueno, antes de hablar de eso, nomás voy a hablar sobre el número de moles. El número de moles, pues es una, una forma de medir sustancia. Entonces, si algo tiene un mol, significa que tiene el número Avogadro veces una molécula. Por ejemplo, entonces, un mol entre entre el número de moléculas, le voy a llamar N mayúscula, es el número Avogadro. Entonces, eh, no, lo escribió al revés, perdón. Ok, el número de moléculas entre el número de moles es igual al número de Avogadro. O sea que N, el número de moléculas, es el número de moles por este número de Avogadro. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Entonces, este es un número muy, muy grande. O sea, si tiene un mol de algo, o sea, un mol de moléculas de oxígeno, pues es un número muy gigante. Pero, eh, pues en general, en una sustancia, algún gas, pues va a haber muchas moléculas. Aún así, es demasiado tener esto, pero la verdad desconozco por qué se usa esto. Entonces, eh, sí. O sea, tener un mol significa tener muchas moléculas y en esa cantidad. Entonces, si tuviera nomás una molécula, sería poner uno aquí y el número de moles sería uno entre Na. O sea, muy poquitos moles. Ahora, ya por último, vamos a hablar de la ley del gas ideal. No, perdón, de la primera ley de termodinámica. Entonces, la primera ley de termodinámica nos dice que el cambio de la energía de un gas y el cambio de la energía de un gas, pues hay que acordarse que tiene que ver con la temperatura, porque es el movimiento de las moléculas, es el calor que le agreguen y aparte podemos tener, por ejemplo, que el gas, podemos poner, digamos, un pistón aquí y aquí está el aire. Entonces, podemos añadir calor de alguna forma, ya sea poniéndolo en contacto con algo a mayor temperatura o, no sé, con algo de radiación. Y pues es meterle energía y como va a aumentar, bueno, hay varios tipos de proceso, pero en general pues va a aumentar su presión y esto se va a poder expandir. Pero al expandir algo, o sea, digamos, aquí hay una presión afuera, al expandir algo va a tener que empujar el pistón y al empujar ese pistón va a perder energía. Entonces va a realizar un trabajo sobre el pistón, W, y esa es la energía que va a perder. Entonces podemos poner el cambio de la energía en un gas, pues es simplemente el calor que se le agrega, la energía, menos lo que pierde. Y eso lo hizo por expandir. Entonces, eh, pues eso es la ley del gaseal. El trabajo se define como fuerza por desplazamiento. Pero si la fuerza varía, pues esto es un integral. Entonces esto es f de x, o sea, porque es sumar f delta x más f delta x. El calor pues ya depende de cómo se le agregue. Si el calor que se agrega es cero, esto es un proceso adiabático. Y entonces la fuerza la pueden poner como P de A o P por A. Por ejemplo, si esto es el área, pues es P por A. Luego escribo aquí P por A y
esto es de X. Entonces lo que tenemos es, el gas estaba aquí, esto tiene un área A, se expandió, una pequeña instancia de X, o sea, esto. Y entonces lo que aumentó de volumen, pues fue A por delta X, o sea, esta cantidad. Y entonces esto es la integral de P por lo que cambió de volumen, que es delta V, o lo vamos a poner de V. Entonces, este es W, realizado por el gas. Ok. Y bueno, cuando la presión es constante, pues es simplemente ponerlo como P del doble. Y ya por último, algo importante eh, que podemos medir con esto es la eficiencia. Por ejemplo, nosotros vamos a tener alguna máquina que le añadamos energía en forma de calor y esta máquina pues puede ser como sea, pero que realice alguna operación y que realice cierto trabajo. Entonces vamos a ponerlo así. Calor, este es el calor de entrada, entonces nosotros le suministramos energía. Esto puede ser algo así como, no sé, pongan un motor o algo que añadamos energía o el mismo, o algo como un abanico. Entonces, esta energía puede ser en forma de electricidad y el abanico lo que va a hacer es un trabajo. Entonces, el trabajo va a hacer que el abanico se pueda mover y giren las aspas. Entonces, eh, va a realizar un trabajo. Pero esa eficiencia, o sea, la eficiencia no es perfecta porque nunca van a poder tener algo con que la energía que utilicen se convierta totalmente en trabajo, o sea, que es lo que quieren. O sea, que esa energía sea totalmente destinada a lo que quieren, sino que siempre va a haber un desperdicio de energía. Entonces, este desperdicio de energía lo vamos a llamar QC y para medir qué tan eficiente es una máquina, pues vamos a llamarle ETA, es una letra griega, y es el trabajo que que realizó la máquina en toda la operación, que pudo haber sido de cualquier manera, entre el calor agregado H. Este es por de hot y este es de cold, porque, o sea, se añadió eh, alguna energía QH y esta se transformó en trabajo y esto es energía cold que es desperdiciada. O sea, esto es menor que este. Eh, o esto lo pueden poner como eh, Q, eh, QH menos QC entre QH. Simplemente lo despejé aquí. Y esto es igual a 1 menos QC entre QH. Entonces, siempre que hay un calor desperdiciado, o sea que exista un QC, esta cosa se va a restar a 1 y eta va a ser menor que 1. Entonces, si no hubiera calor desperdiciado, esto eta sería igual a 1. O sea que la eficiencia es el 100%. Pero pues no van a tener eso. Eh, esperen un momento. Ok, ya está. Eh, bueno, entonces, lo de eficiencia es importante, pues, para saber una máquina qué tanto puede hacer. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a su propio refrigerador, les debe decir algún tipo de eficiencia que tenga. O también se podrían calcular o se pueden calcular para algunos tipos de procesos. Una máquina térmica, podemos dibujar, no sé, cómo es el cambio de presión y volumen en un diagrama PV, que va a ser algo así, pero para que siga operando tienen que volver al punto de inicio. Entonces, después de todo este proceso, podemos calcular cuál es la eficiencia máxima que algo puede tener. Entonces, si construyen una máquina y esa máquina tiene una eficiencia
cercana al valor teórico máximo posible, pues ya no vale la pena mucho seguir trabajando sobre ella, porque ya no lo van a mejorar mucho más. Y creo que con esto es todo. Bueno, se me hace bien lo que vimos. También les puede servir, este, bueno, como referencia, el libro se llama Física Universitaria, sería la edición 12, aunque cualquier edición de por ahí puede ser útil, ¿no? O sea, la 11, la décima. Y bueno, al menos en esta edición, los capítulos correspondientes a los temas son 14 de fluidos y está como en el 17 en adelante de termodinámica. Bueno, como del 17 al 19 o 20. Pero, o sea, es mucho material, pero lo que va a importar al menos para la Olimpiada de aquí, es los temas que vimos aquí en esta sesión. O sea, las cosas de estática y fluidos, como la fuerza de empuje o la presión hidrostática, y las cosas como ley de gas ideal y eficiencia. Ya con eso sería todo. Ok, pues muchísimas gracias Edgar por aceptar la invitación para dar este taller. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esto. Recuerden seguir ejerciendo la ciencia, seguir participando en este tipo de competencias. Si no están inscritos en la Olimpiada Multidisciplinaria de Ciencias, todavía pueden hacerlo. Si están en secundaria prepa y se quieren ganar 2,000 pesos mientras resuelven problemas ambientales a través de la ciencia. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen alguna duda nos pueden contactar por los medios que pusimos en la descripción. Eso sería todo. Recuerden que les mandaremos también la grabación. La vamos